está buscando a esas personas que puedan, hermano, buscar esa santidad, dice la palabra de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios está buscando a un pueblo que esté, hermanos, alejado del pecado. Ahora, cuando vemos nosotros, hermano, esto es una promesa que Dios había hecho. Éxodo 34 del 6 al 7, miren lo que dice. Vaya conmigo a Éxodo 34 del 6 al 7. Éxodo 34, amén. Dice así: y pasando Jehová por delante, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto, hermano, es tremendo. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense, hermanos, que parte de los atributos de Dios, que es misericordioso y piadoso, es que Él perdona los pecados. El hecho, hermanos, de que los pecados tienen que ser juzgados, amén. Los pecados tienen que ser, hermanos amados, juzgados por Dios. Dios los perdona. Ahora, no los perdona, hermanos, así como lo he dicho. No es como, oh, ya, te perdono y ya. No, porque dice la palabra de Dios, y Dios es fiel a su palabra, que no llevará por inocente al malvado. Y en este caso, el malvado de la historia es usted, pecador, y yo, pecador, que vivimos una vida no digna del perdón de Dios, pero Jesucristo murió a favor nuestro para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Nosotros, hermanos, somos beneficiarios de un pacto en el cual Jesucristo entregó su vida para recibir el castigo de nuestros pecados y así poder ser perdonados usted y yo. Así que la próxima vez que usted, hermano, sea tentado para pecar, entienda que hay uno que es dañado cada vez que pecamos, y ese es Jesucristo el justo. No dañado cada vez, pero que fue dañado, si me permite entender esto, pues, que cada vez que pecamos, estamos, hermano, haciendo el pacto, el castigo de Jesús como poco, y eso era lo que nosotros teníamos que pagar, hermanos. El libro de Salmos 86:5 dice: porque tú, Señor, amén, eres bueno y perdonador, grande en misericordia, dice, para todos los que te invocan. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tú eres Dios bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que te invocan. Miren lo que dice Romanos capítulo 10 y versículo 12. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:12: porque no hay diferencia entre judío y de griego, porque el mismo Señor, que es Señor de todos, rico es para todos los que le invocan. ¿Sí me entiende? Es bueno Dios para los que le invocan. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 4, capítulo 1 de segunda de Pedro: por las cuales, dice, nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, porque por ellas fuisteis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Amados hermanos, esto es una palabra hermosa de parte de Dios, que nos dice a nosotros que las promesas de Dios se hicieron reales en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es perdonador de pecados. Porque Dios, hermano, nos quitó a usted y a mí, amén, la culpabilidad a través de Cristo su Hijo. Así que, hermanos, es una bendición poder ser hechos hijos de Dios. Así que dice el Señor, dice el salmista, amén, el día de ayer, no la semana pasada, el día de ayer hablábamos, hermanos, acerca de que Jesús
o de que el salmista, el que escribe el Salmos, dice de lo profundo, amén, de lo profundo clamé. Y hablaba y decía, hermanos, que tenemos que aprender a clamar desde lo profundo también nosotros cuando estamos pasando las dificultades de nuestras vidas, y ahí el Señor nos escucha. Pero también, hermanos, aparte de que a veces estamos pasando por profundidades, pasamos, hermano, por la culpabilidad del pecado, y el pecado te acusa y te dice: qué hipócrita eres, cómo quieres pedirle a Dios considerando qué tan malo eres. Y se nos olvida que uno de los atributos de Dios es que Él es bueno y rico en misericordia, y Él perdona los pecados de aquellos que los confiesan y se apartan de ellos. Ese es el Dios que servimos, y alguien debería de estar diciendo gloria a Dios, porque Dios no es como los humanos, que nos gusta guardar rencor y nos gusta almacenar sentimientos en contra de la gente. Mas Dios, que es rico en misericordia, Él dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, y te tienes que apartar de ellos, porque Dios sigue buscando, hermano, que usted y yo estemos en un proceso llamado santificación, y nosotros, hermano, tenemos que vivirlo, porque si no solamente lo hablamos, hermano, venimos a ser como esas personas religiosas que Jesucristo tanto altercó con ellos, de que ellos, hermano, querían ser religiosos en lo exterior, pero por dentro estaban, dice la palabra de Dios, como sepulcros blanqueados. Parecían bien, tenían aspecto de piedad, pero, hermano, estaban mal. Y dice: si mirares los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? ¿Quién de los pecadores nosotros, dice la palabra de Dios, quién podrá mantenerse si somos unos pecadores llenos de maldad, llenos de un pecado, que somos merecedores de lo peor, de lo más bajo, porque somos tan malos? ¿Quién podrá mantenerse? Pero dice: pero en ti hay perdón. Gloria a Dios por ese perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios, porque una vez que Dios te perdona, Él no se acuerda más de tus pecados, sino que Él te abraza como su hijo y te dice, como le dijo a la mujer que estaba a punto de ser apedreada por los religiosos, por aquellos que estaban buscando el castigo y hacer un juicio por su propia mano. Jesucristo le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Y esa es la promesa que tenemos usted y yo, que hemos sido hechos hijos de Dios. Ve y no peques más. Antes no sabías la diferencia, pero ahora puedes ir y no peques más. Ahora, ¿por qué hay perdón? Para que seas reverenciado, para que seas honrado. Hermanos, si usted y yo entendemos que nosotros somos perdonados, vamos a cantar a Dios, vamos a alabar a Dios, porque entendemos que, hermano, debíamos una deuda que no podíamos pagar y pagar un castigo que no podíamos llevar, pero Dios, hermano, nos perdonó para que nosotros cantemos de su gloria y su poder, para que nosotros demos gracias de lo bueno y grande que es Dios, para que nosotros, hermano, podamos levantar nuestras manos y decir: gracias, Jesús, por lo bueno que tú eres. Dice: pero en ti hay perdón. Es Dios, hermano, el que puede perdonar los pecados. Sócrates, amén, un filósofo, él dijo: quizá es verdad, dijo, que la deidad, o sea, que Dios pueda perdonar los pecados, pero yo no sé cómo. Y el libro de Romanos nos lo hace claro, que la única manera, hermanos, para el perdón de los pecados es a través de Cristo Jesús. Que Dios no perdonó los pecados así porque sí. Le costó visitar la cruz con castigo, con oscuridad. ¿Por qué? Porque ese era el pago de nuestros pecados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice el libro de Isaías, capítulo 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice: Señor, si mirares nuestros pecados, si Dios mirara tus pecados, hermanos, y los míos, yo creo, hermano, que ninguno de nosotros podemos decir que estamos libres de pecados. Pero como vino un mediador entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como Él vino, hermanos,
nosotros ahora tenemos el perdón de nuestros pecados. Y gloria a Dios por ese don, amén, el perdón de los pecados de nuestras almas. Nos podemos consumir, hermanos, en las profundidades, en los lugares oscuros. Ya le decía, el salmista quizá tiene en mente cuando uno está en alta mar, en la inclemencia del mar, cuando habla de las profundidades. Pero también, hermano, nos podemos clavar. Hay personas que dicen, no, ¿cómo voy a pedirle yo a Dios si tanto le he fallado? Y permitimos que el pecado que hemos cometido nos aleje de Dios y que digamos, no. Pero Dios nos está esperando, así como el padre en la historia del hijo que se fue. El padre estaba esperando a su hijo y cuando lo vio regresar, el padre corrió. Esto era fuera de costumbre de una persona de ese alto estado social. Era una persona que tenía que mantener su postura, tenía jornaleros y todos iban a verlo, pero cuando su hijo regresó, cuando su hijo finalmente entendió, él viró a su hijo de lejos y corrió por él para rescatarlo. Y así es Dios, tan lleno de amor para con nosotros, que también Él nos rescata, nos habla, hermanos, y Él nos da a usted y a mí, nos da ese amor y esa aceptación como hijos, hermanos, y eso es lo que Dios hace. Si dice, miraras nuestros pecados, ¿quién podría acercarse a ti? Mas tú perdona los pecados para que podamos reverenciarte y podemos decir, gloria a Dios por el perdón de nuestros pecados. Si usted, hermano, ha tenido pecado que en su vida, del cual usted tiene que confesar a Dios y del cual usted tiene que venir a Dios y decir, Señor, he estado fallando en esta área de mi vida, usted corra, Padre, confiese, Señor, confiese sus pecados al Señor y permita que el perdón de Dios le llene a usted en su corazón de lo que va a hacer, de lo que le llena a usted en su vida, desde la libertad que hay en ese perdón de pecados. Porque ciertamente, hermanos, cuando somos perdonados, es como un peso que se te quita de la boca, de la espalda. Hermanos, necesitamos ese perdón de nuestros pecados. Amén. Muchas de las veces, hermanos, las cosas que no consideramos pecado para Dios son pecado. Amén. Dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Y muchas de las veces nos airamos y pecamos. Dice la palabra de Dios, hermano, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y muchas de las veces nos echamos unas, y hasta les decimos con cariño, unas mentirillas allí. No hay mentirillas. Pecado es pecado. Y Dios, hermano, que es santo, Él merece, hermanos, toda la gloria y toda la honra. Así, hermanos, en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados, pero también, hermano, vamos a hacer memoria de nuestros propios pecados en lo que nosotros estemos, hermano, pasando y viviendo. Amén. Está levantándose el sol, mire qué hermoso. De lo que de lo que estamos pasando y viviendo, hermano, y analizar a través de la lupa de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué son las cosas que Dios, amén, estaría requiriendo de nosotros para que confesemos, amén, y así podamos alcanzar misericordia? Porque dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que dice, lo confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia. Así que si usted, hermano o hermana, está pasando por una etapa en su vida en la cual tiene que confesar sus pecados y venir a Cristo, amén, en el nombre de Jesús, que así sea. No sé si hay peticiones, hermanos. Vamos a clamar a Dios, amén. Voy a ponerme de pie para dejarle la vista y ahorita regresamos. Pero ponga si tiene alguna petición, ¿verdad? El hermano Juan Altamirano nos pide por su cuñada, ¿verdad? Ayer a su cuñada le quitaron la vida a uno de sus hijos, Así que oremos
por favor, por la cuñada, amén, de nuestro hermano Juan Altamirano, un joven, a parecer unos 30 años. Oramos por Fernando, amén. Vamos a orar por Fernando en esta mañana. Si tiene peticiones, expóngalas, por favor. Quizá como el devocional fue acerca del perdón de pecados, lo único que tiene, amén, es que hacer es hacer cuentas con Dios. Amén. Hermanos, qué lindo es Dios que nos ha regalado, amén, este bello amanecer. Amén. Mire. Bonito que es Clear Lake, hermano. Por su familia, claro que sí, hermano Álvaro. Hermano Álvaro, le mandé un mensaje y ya no me lo contestó. Que Dios nos proteja. Amén. A la hermana Ángela Altamirano. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, yo te doy gracias por tu infinita misericordia y tu grande amor, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, en esta mañana para bendecir tu nombre y glorificarte, Dios. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, acercarnos ante tu presencia, como dice tu palabra, ante el trono de tu gracia con confianza y ahí alcanzar misericordia. Gracias, Dios. Yo te quiero pedir el día de hoy, Señor, que bendigas, Señor, a todos aquellos que se conectan el día de hoy para escuchar tu palabra y que, Señor, sepamos que tú sigues siendo un Dios de santidad, un Dios, Señor, que estás, Señor, rodeado, Padre eterno, de luz, Padre inaccesible, que habitas en luz inaccesible y que, Dios eterno, nosotros no podemos, Señor, vivir una vida que no refleje eso que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por la vida, Padre eterno, de Fernando, de quien hemos estado orando, Dios, y la familia de mi hermana Claudia, Dios. Te pedimos también, Señor, por la familia de mi suegro, Señor. La cuñada de mi suegro, Señor, ha tenido una tragedia en su familia. Te pedimos fortaleza para esta familia en el nombre de Jesús, Señor. Sé con ellos, Padre eterno. Te pedimos también, Señor, por la familia, Señor, de mi hermano Álvaro. Dios, pide por su familia en el nombre de Jesús. Guárdamelos, Señor. Cuídalos, Padre, en el hueco de tu mano. A ellos, Señor, y a todas las familias, Señor, de Casa de Luz. Aquellos, Padre eterno, que están siendo afectados por todo lo que está pasando. Te pido, Señor, por la familia de mi suegro, Señor, y mi suegra, que, Padre eterno, los guardes y los cuides en todo lo que están haciendo, Señor. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Juan, Dios eterno, por mi hermano Beto, que ahora están allá en Upper Lake. Dios mío, bendícelos, guárdalos, protégelos de todo mal, Señor. Que sus vidas sean, Padre eterno, fortalecidas por ti, eterno Dios, y que tu palabra, Señor, les alimente, Padre eterno, así como nos está alimentando a nosotros, Señor. Pedimos, Señor, por todas las peticiones de los que no han dicho, Padre eterno, que necesitan oración, Dios, pero, Padre, sabemos que hay una petición en su corazón y, Dios eterno, las ponemos en tus manos. Pero hoy, Señor, también te quiero pedir que si hay alguien, Señor, que has traído en su corazón, Señor, la bendición, Padre eterno, de escuchar tu palabra y la convicción de tu Espíritu Santo, que hay algo, Señor, en lo que tiene que arrepentirse y confesar ante ti, Señor, que lo hagan, Señor, con un corazón sincero y así poder reverenciarte. Porque, Señor, hay promesa, Dios, en tu palabra, de que tú perdonas los pecados de aquellos que se apartan del pecado y que reciben y alcanzan misericordia. Así, Señor, nos ponemos en tus manos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante su mano derecha, hermano, allí donde está. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu
sea con cada uno de nosotros. Ya sé, estaban pensando qué pasó. Entonces conmigo. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alaban. Hermanos, los dejo con un poquito de este view. Amén. Ahorita nos despedimos.